En este vídeo vamos a ver cómo podemos asignar los materiales de VRAI a la geometría de nuestro modelo de SketchUp. En VRAI hay varias formas de indicar que un material predeterminado vaya a uno o varios elementos de la geometría. En este caso vamos a ver cómo hacerlo con grupos o componentes de SketchUp. Para ello es muy importante tener nuestro proyecto bien organizado con grupos o componentes que identifiquen un elemento que se diferencie de otro. Por ejemplo, en este proyecto podéis observar que tengo los asientos como componentes. No obstante, si yo edito este componente, podéis ver cómo está organizado y que por un lado tengo la estructura como un grupo, por otro lado tengo la tapicería que también está agrupada e incluso he seleccionado todos los tornillos del asiento y los he metido en un mismo grupo. De esta forma yo podré seleccionar muy fácilmente los elementos que conforman o que componen mi asiento y podré asignarles un material distinto al resto de los elementos de la estructura. Si vais a utilizar este método, el cual es el más rápido para asignar materiales, conviene que toda la organización de grupos y componentes se haga durante el proceso de modelado, ya que si no va a ser mucho más complicado crear estos grupos o componentes. Como podéis observar, en este proyecto tengo todos los elementos que van a tener el mismo material agrupados o como componente. El flexo, las tazas, las diferentes partes del ordenador, las patas de la mesa, la tapa de las patas, el vidrio de la mesa, etc. Pues bien, vamos a ver cómo asignar los materiales predeterminados de VRAI a los grupos o componentes de SketchUp. Para ello, hago clic en el Asset Editor de la barra principal de VRAI y aquí en la parte superior tenemos el editor de materiales. Cuando entramos en este editor, en la parte de la izquierda aparece una barrita con una flecha que nos desglosa todos los materiales que vienen en VRAI por defecto. Están diferenciados por categorías. Si hago clic en alguno de ellos, por ejemplo en metal, veréis que en la parte inferior aparece una vista previa con todos los materiales de metal que vienen por defecto en esa categoría. Si queremos ver la vista previa un poquito más grande, podremos utilizar esta barra que aparece en la parte inferior y subir la barrita para hacerlo más grandes o bajarla para que sean más pequeños. La librería de materiales que viene con cada categoría la podremos mover a otro sitio. Por ejemplo, si me viene mejor tenerla a la derecha, en una columna a la derecha, pues simplemente la suelto en esta posición. Si la quiero tener arriba encima de las categorías, simplemente lo coloco en la parte superior. ¿Vale? Vamos a dejarla en la parte de abajo. Listo. Vamos a empezar asignando un material de madera a nuestro suelo del proyecto de SketchUp. Para ello tenemos que irnos en las categorías de materiales, al tipo de material de Wood and Laminate, y en la librería, en la parte de abajo, aparecen todos los materiales con o sin textura que tiene esta categoría. Vamos a seleccionar este tipo de parqué. Para asociar este material a nuestra geometría, tenemos que arrastrar, manteniendo pulsado el ratón, este material a la lista. Ya lo tenemos en la lista de materiales de VRAI. Si queremos ver otra representación de la vista previa, podemos darle a este botón que aparece en la parte superior derecha e indicar una vista previa distinta. De esta forma podremos ver representado este material
con unas condiciones de geometría e iluminación distintos. Muy bien, pues lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar en SketchUp el grupo componente que tenga el material o que vaya a tener el material de madera. En este caso selecciono solamente el suelo y ahora en la lista de materiales de VRAI hago clic derecho en el material de madera que acabo de arrastrar y le doy a Apply Material to Selection, aplicar material a la selección. ¿Veis cómo automáticamente asocia este material a la geometría seleccionada? Si os fijáis, el tamaño de la textura que aparece en la superficie de SketchUp es mucho más pequeño de lo que debería ser. Esto es porque SketchUp no está utilizando las dimensiones de la textura que indica en VRAI. Cualquier material de VRAI que tenga asociado una textura nos va a indicar al final del nombre el tamaño que tiene esa textura. En este caso son 120 centímetros. Para cambiar las dimensiones en SketchUp tendremos que irnos a la lista de materiales de SketchUp. Vemos que aquí ya aparece el material representado y en edición podremos ver las dimensiones que tiene en este momento y podremos cambiarlas, evidentemente. Aquí nos dice que la textura son 25 centímetros, así que simplemente escribimos 120. Y ves que automáticamente cambia el tamaño de la textura en SketchUp. Le doy a seleccionar y ya puedo salir de los materiales de SketchUp. Vamos a hacer un render para ver cómo está quedando. Para ello me voy al icono del render interactivo y esperamos a que se abra el frame buffer. Aquí lo tenemos. Muy bien, vamos a seguir asignando otros materiales a nuestras estructuras, a nuestros componentes o grupos de SketchUp. Puedo hacerlo también al revés. Puedo primero seleccionar uno o varios grupos en SketchUp, pues por ejemplo, las patas de la mesa y la estructura, el soporte. ¿Vale? Ya tengo dos grupos seleccionados y ahora me voy a un nuevo material en VRAI. Pues por ejemplo, uno de metal. Vamos a poner, por ejemplo, un negro cromado. Para ello lo selecciono, arrastro, lo suelto en la lista y ahora le doy a clic derecho, aplicar material a la selección, porque ya lo tengo seleccionado en SketchUp. Y automáticamente se aplica, como podéis ver. Vamos a poner un vidrio en la mesa. Lo selecciono, buscamos en la lista de materiales de VRAI la categoría de Glass, aquí está, y vamos a buscar alguno que nos venga bien. Vamos a poner este, por ejemplo. Arrastro, lo suelto, clic derecho sobre el material de VRAI y aplicar material a la selección. ¿Veis qué fácil y qué rápido se asignan estos materiales a los grupos que hemos creado en SketchUp? Vamos a seguir colocando algunos materiales de VRAI a nuestra geometría de SketchUp. Vamos a continuar con la silla, que como ya habíamos visto la teníamos organizada en diferentes estructuras, así que para ello simplemente selecciono la silla, le doy doble clic para acceder a su geometría y selecciono primero la estructura. Me voy, por ejemplo, a un material de madera, Wood and Laminate, y busco alguno que me interese. Por ejemplo, el último que tenemos en la lista, Wood Planks, lo arrastro, lo suelto, clic derecho y aplicar material a la selección.
Como el nivel de detalle que tiene esta silla no es muy grande, voy a dejar la textura, el tamaño tal y como está. ¿Vale? Vamos a seleccionar ahora el forrado o la tapicería que tiene. Vamos a ponerle un tipo de tejido, así que para ello lo selecciono en el grupo de SketchUp, me voy a Fabric y voy a buscar alguno por aquí en la lista, por ejemplo este que tenemos, el Fabric Pattern, y lo suelto en la lista. Clic derecho y Apply Material to Selection. Vale, para terminar voy a poner una pared de ladrillo, así que en SketchUp salgo de la edición del componente, selecciono mi pared y ahora en la lista busco un tipo de material de bricks y en la lista busco este de aquí, por ejemplo, arrastro, lo suelto y le doy clic derecho, Apply Material to Selection. Aquí sí que deberíamos modificar el tamaño de la textura, así que para ello nos vamos al gestor de materiales de SketchUp, vamos a materiales y aquí en edición modificamos el tamaño de 25 a 100. Un metro. Aquí lo indica al final del nombre y vemos que se ajusta en nuestra representación de SketchUp y en el render final. Bueno, pues como veis es un procedimiento muy mecánico. En futuros tutoriales os enseñaré cómo poder modificar las propiedades de estos materiales y a crear también nuestros propios materiales. Así que nos vemos en la próxima. Chao.